El día de hoy les voy a exponer sobre la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Israel. Entre 1914 a 1918 hubo una gran guerra, mejor conocida como la Primera Guerra Mundial. En finales del siglo XIX empezaron a haber rivalidades económicas territoriales entre estas potencias. Por ejemplo, Francia quería recuperar dos territorios que le había quitado a Alemania, Alsacia y Lorena. Italia quería recuperar dos territorios que le había quitado el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro y Rusia querían recuperar los lugares que habían logrado la independencia en los Balcanes. Francia y Gran Bretaña se habían repartido los territorios Asia y África. El que menos territorio recibió fue la potencia nueva, que es Alemania. Por las rivalidades entre estas potencias, se podría esperar a que una de estas potencias iniciara una guerra. Por lo que todas estas grandes potencias empezaron a construir armas. La más adelantada era Alemania. Como el peligro de la guerra era eminente, al finales del siglo XIX empezaron a formarse alianzas como la Triple Alianza, que era conformada entre Alemania, Austria-Hungría e Italia. También fue formada la Triple Entente, que fue conformado entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. ¿Qué significaban las alianzas? Que si una potencia enfrentaba a otra potencia, estas dos potencias iban a proteger a su aliado. La guerra estalló en 1914 cuando el emperador austrohúngaro mandó a su sobrino Francisco Fernando a Serbia. Un terrorista serbio asesinó a su sobrino junto a su esposa y el emperador le declaró a Serbia la guerra y Alemania lo respaldó. Rusia protegió a Serbia y empezó una guerra entre las alianzas. Más tarde, Italia termina traicionando a su propia alianza y se une a Francia. Una fase conocida como la Guerra de Movimientos, 1914-1915. Alemania quería atacar a Francia. Gran Bretaña apoyó a Francia, deteniendo a Alemania para no atacar. Alemania atacó a Rusia. Como Rusia tenía un ejército mal armado, Alemania pudo pasar fácilmente. El Imperio Austrohúngaro también pudo cruzar fácilmente la frontera balcánica, pero fueron detenidos fácilmente. El Imperio Austrohúngaro ocupó fácilmente el territorio balcánico, pero fue detenido por Grecia. Es mejor conocida como la Guerra de las Trincheras, 1915-1917. Ambos bandos no habían avance en 4 años, pero estaban muriendo personas por enfermedades, gases tóxicos y balaceras. Se defiende la guerra, 1917-1918. Rusia, por otra parte, se tuvo que retirar de la guerra por la revolución que había en su país, pero antes de irse
firmó un tratado de paz admitiendo su derrota ante Alemania. Un acontecimiento hizo que cambiara el curso de la guerra. Un submarino alemán hundió el barco de Estados Unidos, lo cual hizo que Estados Unidos apoyara a Francia. Alemania saliera derrotado, pero eso hizo que Austria-Hungría se rindiera junto a su alianza. Las consecuencias de la guerra, grandes pérdidas de vida humana. Estados Unidos se convirtió en un gran banquero mundial que ayudó a Europa a reconstruir su lugar. En la Primera Guerra Mundial la mujer empezó a participar en la industria, lo cual hizo que la mujer empezara a participar en el trabajo. La clase media empobreció, los obreros empezaron a perder poder adquisitivo y los fabricantes de armas se fueron enriqueciendo. Se firmó el Tratado de Versalles en Francia en 1919. Alemania aceptó su derrota con las condiciones que le había puesto Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Los vencidos tuvieron que pagar daños causados, tuvieron que admitir su derrota, dándoles sus territorios, sus colonias, disminuir su ejército, retirar su ejército de Francia y devolverle a Francia los territorios que había ganado que es Alsacia y Lorena. Los alemanes se sintieron humillados, lo cual hizo que los alemanes desearan vengarse, y pues eso dio inicio a la Segunda Guerra Mundial.